Yo nunca puedo poner esto así. ¿Quién me ayuda? Esta cosa siempre se me cae, ¿no? Lori, vamos aquí atrás. ¿Cómo vas a hacer? Muy bien. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche. Vamos a ver, dice que está, no aparecemos todavía, ¿verdad? Dice aquí live, pero preparándose. Solo dice grabando por ahora. Bueno, si no, lo grabamos y lo publicamos después. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta ocasión. Para iniciar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Le voy a pedir a Mónica que nos dirija en oración, por favor. Ok, bueno, buenas noches a todos. Es un placer saludarlos. Y bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de conectarnos una noche más, Señor, para estudiar tu palabra. Te quiero pedir que en este momento, por favor, abras nuestras mentes, nuestros corazones para entender todo lo que quieres decirnos a través de ella. Te pido que por favor también dirijas a don Jorge, que no sea él quien tenga ese tema, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu quien lo dirija. Acompaña y guía a cada una de las personas que está acá presente por este medio y bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche. Vamos a hacer un pequeño repaso para aprovechar el tiempo. La semana pasada vimos en Apocalipsis 15 que hay 4 elementos sobre los cuales tenemos que obtener victoria. Dice Apocalipsis 15, 1 y 2 que las 7 plagas finales van a ser derramadas en la tierra y que solo va a haber un grupo que va a obtener victoria y que no va a recibir las plagas finales. Este grupo que obtiene victoria sobre 4 elementos. Victoria sobre la bestia o el anticristo, victoria sobre la imagen de la bestia, victoria sobre la marca de autoridad de la bestia y victoria sobre el número de su nombre. A este punto en nuestro estudio hemos descubierto ya 3 de los 4 elementos. Ya es completamente sabido quién o qué es la bestia, cuál es el número de su nombre y cómo las letras del nombre de la bestia dan 666, y también descubrimos cuál es la marca de autoridad de la bestia. Si usted nos está escuchando por primera vez y quiere saber cuáles son estos elementos, tiene que ver el tema número 11 de nuestro seminario, que es el número de su nombre y la marca de la bestia. Bien, hoy vamos a descubrir el 4º elemento. Esta bestia tiene una imagen, la imagen de la bestia. Si yo les preguntara en esta noche, y voy a hacerlo participativo, voy a comenzar con Rommel. Rommel, buenas noches. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está? Me imagino que ahí está Bárbara y está Milady. No, hoy no nos acompañan, don Jorge, están trabajando. Bueno, listo. Entonces hoy lo voy a agarrar a usted así. De sopita, decimos en Venezuela. Responda a todas las preguntas. Ok. Cuando escuchamos hablar acerca de la imagen de la bestia, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? La imagen de la bestia. No, en cuanto a la imagen, no, tengo claro los otros 3 elementos, pero relacionar esos 3 elementos con una imagen, No te imaginas nada. La cruz, no sé. Mira qué interesante. Hemos descubierto a través de la Biblia y de la historia la verdad acerca de la bestia, del número de su nombre y de su marca de autoridad. ¿Hay alguna persona en este estudio que tiene dudas sobre estos 3 elementos que ya tenemos claros? Ok, está claro para todos. Hoy vamos a descubrir el 4º elemento, la imagen de la bestia. Voy a preguntarle a Sandra. Sandra, ¿tienes alguna pista o tienes alguna idea de lo que es la imagen de la bestia? Vagamente, podría pensar que la bestia, que la imagen
Es como el diablillo, ¿no? El que nos presentan, o el que diablillo uno ve en libros. Pero es que el diablillo dice la Biblia que se llama el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces la imagen de la bestia no puede ser el diablillo. Que el diablillo está detrás de todo, eso sí lo podemos aceptar. Pero vamos a preguntarle a Diana, que la veo tan calladita, Dianita. Para usted así, lo primero que se le ocurre, ¿qué usted cree que es la imagen de la bestia? La parte como que, no sé cómo explicarlo, como del Papa y así. Bueno, voy a dejar tu comentario así para ir a otro, porque estoy sondeando a ver hasta dónde creen ustedes. Vamos a pedirle a Yanina Mayela. Yanina, para usted, ¿qué es la imagen de la bestia? Cuando usted escucha eso de la imagen de la bestia, ¿qué se imagina usted? Bueno, la verdad que no lo tengo muy claro, pero con todo lo que hemos hablado, lo mismo que acaba de decir la chica que acaba de hablar, como el Papa o así. Bueno, pero es que sabemos cómo se le llama al Papa en profecía, se le llama la bestia o el cuerno pequeño, al papado, ¿ok? Entonces, la imagen de la bestia, vamos a ver. Bueno, como no lo tenemos muy claro, no perdamos más el tiempo. Vámonos a la palabra de Dios. Para iniciar nuestro estudio, tengo que decirle que para poder descubrir la verdad bíblica sobre la imagen de la bestia, tenemos dos relatos bíblicos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Cuando veamos estos dos relatos y los comparemos y lo traigamos al presente, vamos a descubrir la verdad bíblica sobre la imagen de la bestia. Para comenzar en esta noche nuestro estudio, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, el capítulo número 1. Eclesiastés, el capítulo número 1, y le voy a pedir a don Gustavo Obando para que conecte su cámara, podamos ver la mancha esa fea que tiene en la pared, y nos pueda leer Eclesiastés 1:9. Vamos a pedirle a Gustavo. Nada más un pequeño problema. ¿Qué le pasó? No tengo Biblia ahorita, la tengo en el teléfono y acá lo pongo el teléfono. Bueno, eso se llama, eso que te está pasando, qué barbaridad. Eso que te está pasando es como ir a la guerra sin espada. Exacto. Usted viene aquí a la guerra totalmente desarmado, ¿verdad? Bueno, vamos a perdonarlo por hoy, pero es indispensable en el seminario que ustedes tengan su Biblia. Rommel, ¿puede mostrarme su Biblia? Rommel tiene su Biblia. Y todos, solamente don Gustavo no trajo su Biblia, pero no importa, Gustavo. ¿Verdad? El pelo negro fue el de eso. No importa, no importa. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea Eclesiastés 1:9. Sí, con gusto. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho, nada hay nuevo en este mundo. Ok, vean qué interesante este versículo. En otras palabras, Sandra, ¿qué entiende usted de eso que acaba de leer? Puede leerlo otra vez y comentármelo. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. ¿Qué podría decir usted sobre eso que acaba de leer? Le voy a ayudar. Sí, por favor. La historia se repite. Lo que sucedió en el pasado va a volver a suceder. Dice mi versión, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La historia tiende a repetirse cíclicamente. Lo que sucedió en el pasado
va a volver a suceder en el futuro. Lo que se hizo volverá a acontecer. Y la imagen de la bestia ya se dio en el pasado en 2 episodios distintos y va a volver a acontecer en el tiempo del fin. ¿Qué es la imagen de la bestia? No vamos a perder el tiempo y vamos hacia nuestro primer relato para que podamos entender. Este estudio de la imagen de la bestia lo vamos a dividir en 2 o en 3 partes. Vamos a dividirlo en 2 o en 3 partes. Hoy vamos a tener la parte número 1. Vamos a ir al Antiguo Testamento y ver qué fue lo que sucedió. Porque lo que sucedió volverá a acontecer. Vamos al versículo. Vean lo que dice de nuevo Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La imagen de la bestia es una estrategia que Satanás ha venido puliendo a través de los siglos y que ya se dio en el Antiguo Testamento, ya se dio en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, y ahora se va a repetir ya perfeccionada en el tiempo del fin. Para poder descubrir esto, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Daniel, el capítulo 3. Hoy vamos a estudiar la primera parte de la imagen de la bestia. Daniel, el capítulo número 3. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a pedirle a doña Clara, si es tan gentil, que nos lea a partir del versículo 1. Quiero que ustedes presten atención a los detalles, como un marco conceptual. Cuando estudiamos la Biblia, y esto necesito que se lo aprendan. Yo sé que Gustavo no está poniendo atención porque lamentablemente no se puede con Gustavo, pero yo quiero que ustedes sí pongan atención y ustedes se aprendan que en la Biblia los pequeños detalles son muy importantes. Vamos a Daniel capítulo 3 y el versículo número 1. Doña Clara, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua. ¿Recuerdan ustedes, tal vez, si se recuerdan uno de los estudios que tuvimos anteriormente, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? Y en este sueño era una estatua de diferentes tipos de metal, ¿recuerdan? La cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los dedos de los pies de barro con hierro y una piedra no cortada con mano la destruyó pegándole en los pies. Cómo esto representaba la sucesión de imperios, la cabeza de oro Babilonia, los pechos y los brazos de plata los medos y persas, el vientre de bronce los griegos, las piernas de hierro los romanos, los 10 dedos de los pies las tribus bárbaras que dividen Roma y que se convierten en Europa. O sea, el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño. 25 años después de este sueño, al rey Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua, solo que esta es de un solo material, de oro puro, toda la estatua. Y esta estatua tenía unas medidas impresionantes. Dice que tenía una altura de 60 codos. El codo en la Biblia mide aproximadamente de 48 a 50 centímetros. Para que sea fácil calcular, vamos a tomar el codo de 50 centímetros. 60 codos por 50 centímetros nos da que esta estatua tenía una altura de 30 metros de alto. Aproximadamente un edificio de 6 pisos. Imagínense, una estatua de 30 metros de alto por 6 codos de ancho, o sea, 3 metros de ancho. O sea, era una edificación majestuosa. Y dice aquí que el rey la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
¿cuántos años hubo desde los relatos o el evento del sueño del capítulo 2 y la construcción de la imagen del capítulo 3? Hubo 25 años de diferencia. El capítulo 3 de Daniel fue escrito en el año 580 antes de Cristo, o sea, 25 años después de los eventos del capítulo 2. Y aquí el rey manda hacer una estatua. Ahora, una imagen. ¿Para qué manda el rey hacer una imagen, una estatua? Versículo 2, doña Clara. Daniel 3:2. Dio el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, ¿cómo podríamos llamar a este grupo de personas que la Biblia relata? Dice que había sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernadores. ¿Cómo le podríamos llamar a este grupo de personas? ¿Quiénes eran este grupo de personas? Eran funcionarios públicos. Eran funcionarios públicos. En otras palabras, aquí el rey convoca al poder político del imperio, a todos sus funcionarios públicos, a sus jueces, a sus tesoreros, a sus gobernadores, convoca a todos los funcionarios públicos. En otras palabras, imagínense la escena, una imagen de 30 metros de alto de oro puro en un valle, y el rey manda una invitación para que venga todo el poder político, todos los funcionarios públicos del gobierno de Babilonia. Pero también, ¿a qué es lo que venían? ¿Qué es lo que iban a hacer con la estatua? Ahí dice. Dice en versículo 2, ¿a una qué? A una dedicación de la estatua. A una dedicación de la estatua. Pero es para adorar a la estatua. Por eso, iban a dedicarla. Entonces, ¿quién cree usted que venían a dedicar la estatua? ¿El poder qué? Religioso. Ajá. Porque los que van a dedicar la estatua son el poder religioso del imperio. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se dedica un buque, un barco? Bueno, a veces tiran una botella y lo inaugura. A veces hay un cura, a veces no, a veces puede ser solamente personas de gobierno, pero muchas veces se invita a las autoridades religiosas. Se invita a las autoridades religiosas que hacen una bendición, dedican el barco y le quiebran una botella en la popa, eso, en la proa, no sé cómo se dice. Bien, entonces aquí el rey Nabucodonosor hace una estatua para una ceremonia de dedicación de la estatua e invita al poder político, los funcionarios de gobierno, todos los políticos, el poder político del imperio, y también invita al poder religioso del imperio para la dedicación de la estatua. Pero no solamente convoca estos dos poderes. Vamos a pedirle ahora a Diana que nos lea el capítulo 3, versículo 3. Daniel 3:3. Entonces se juntaron los sátrapas, los magistrados, los jueces, los capitanes, los grandes señores, los presidentes de los tribunales y todos los gobernadores de las provincias para concurrir a la dedicación de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estaban en pie delante de la estatua que había puesto el rey. Gritaba, sigo, al 4. Hasta el versículo 3. Perfecto, listo. Ok, ¿puede volverlo a leer? Perdón, es que hay un detalle ahí que no lo, ¿verdad? Es que vieras qué raro, Jorge, mi Biblia tiene el versículo 1 y 2 como junto y no tiene el 2, pasa al 3. Okay. Entonces estoy un poco confundida. Bueno. El 3 dice eso, te lo vuelvo a leer. Por favor. Ok, dice, entonces se juntaron los sátrapas, los magistrados, los jueces, los capitanes, los grandes señores,
los presidentes de los tribunales y todos los gobernadores de las provincias para concurrir a la dedicación de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estaban en pie delante de la estatua que había puesto el rey. Muchas gracias. Entonces, vea qué interesante. Aquí hay un detalle muy interesante. Fueron reunidos los políticos, o sea, el poder político, para la ceremonia. Pero aquí hay un detalle interesante. Dice en qué posición estaban. Al final del versículo de tu Biblia lo dice. ¿En qué posición estaban? ¿Estaban sentados? ¿Estaban acuclillados? ¿En qué posición estaban? ¿Estaban cómo? De pie. Este detalle es vital. Aquí estaban de pie. Está el poder político, el poder religioso de pie. Y ahora el rey Nabucodonosor da una orden. Versículo 4. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Tenemos otro grupo de personas acá. No solamente están los políticos, no solamente están los religiosos, aquí está ahora los pueblos, naciones y lenguas que vivían dentro del imperio que habían sido conquistadas por el rey Nabucodonosor. En otras palabras, había hebreos y de otros tipos de nacionalidades de pie delante de la estatua. Esa estatua, desde mucha distancia, se podía percibir. Imagínense ustedes una llanura, ¿verdad? Y que a lo lejos puedas ver un edificio, una imagen de 30 metros de alto, de oro puro, y cuando le pegaba el sol, brillaba, ¿verdad? Aquí era inevitable no ver la estatua, la imagen. Esta imagen era el centro de atención de todo el imperio. Los políticos, los religiosos, los pueblos, naciones y lenguas estaban en pie delante de la estatua. El centro de atención de todos era la estatua. Me imagino los comentarios que podían estar haciendo. ¡Qué bárbaro, don Nabucco! Se voló el rey con una imagen de 30 metros y de oro puro. Miren qué lindo que brilla cuando le pega el sol. Mire qué fuerte se ve esa imagen. ¿Por qué se le habrá ocurrido al rey hacer? Todo era el centro de conversación. Era la imagen de oro que estaba en el valle de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ahora el rey convoca a los políticos, al poder político, convoca al poder religioso y convoca a los pueblos, a las naciones y a las diferentes lenguas que habitaban dentro del imperio. Para una ceremonia religiosa, el rey va a dar una ceremonia de dedicación religiosa a la imagen. Ahora miren lo que hace el rey. Versículos 4 y 5. Voy a pedirle a Rommel. Daniel capítulo 3, vuelva a leer el versículo 4 y lo acompaña con el 5 y 6. Ok. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Y el 6 qué dice? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí tenemos una ordenanza clara. Cuando escuchen los instrumentos musicales, era como una cimarrona esto. Cuando ustedes escuchen la cimarrona, no se pongan a bailar. Simplemente se van a ¿qué? A poner de rodillas. ¿Y qué van a hacer? Adorar la imagen. Y van a adorar la imagen. Pero ahí no queda la orden. Si ustedes no lo hacen, los mando ¿a qué? A matar. A matar. Vean qué interesante. Adoración o muerte. O te pones de rodillas, porque recuerdan que todos están de pie, o te pones de rodillas y adoras la imagen de oro,
o te mueres. ¿Es claro o no? Claro. Es claro. Y miren lo que sucede aquí. Daniel, el capítulo 3, y miren lo que sucedió en el versículo número 7. Siga leyendo, Rommel. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, la orden era tan determinante, tan fuerte, adoración o muerte. Adoración o muerte. O adoras la imagen o te mueres. Te voy a echar en un horno de fuego y te vas a morir. Ahora, aquí tenemos un problema. Recuerden que la lucha de Satanás es contra Dios y su ley. ¿Qué mandamiento está en juego en esta orden del rey? Así, sin ver la Biblia. Recuerdan que ya estudiamos los mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Varios. ¿Cuál? Primero, sobre todo. Varios. El primero. El de no adorar imágenes. El primero y no Exacto. adorar imágenes. No adorar imágenes. Muy bien, la Solo adorar respuesta. a Dios, Oiga, no ninguna Rommel otra está cosa. pero afiladitico, como un cuchillo. Rommel, ¿cuál es ese mandamiento, el de no adorar imágenes? El primero, bueno, no, el segundo. Vale. ¿Quieres leerlo para todos? Todos quedémonos aquí donde estamos, mientras Rommel va a Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24. ¿Qué dice Rommel? Éxodo capítulo 20 y el versículo 4. Vea qué interesante el segundo Versículo 3. versículo 4. El Éxodo versículo 3, 24. perdón, el versículo 3 es el primer mandamiento, pero el que está en juego aquí es el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Paremos ahí. El mandamiento es claro. No se hagan imágenes y no se postren ni las honren. Pero resulta que el rey Nabucco, que era el rey de un imperio, dio otra orden diferente. Ven esa imagen. Cuando oigan la música, pónganse de rodillas y la adoran. Yo les pregunto en esta noche, ¿qué harías tú ante esta situación? Si obedeces al rey, estás desobedeciendo la ley de Dios. Pero si obedeces la ley de Dios, estás desobedeciendo la orden del rey y te dan a matar. ¿Qué harías? ¿Obedeces a Dios o obedeces al rey? ¿Rommel? ¿Sí? En teoría, no, bueno, ahí ya es algo muy espiritual de cada quien, ¿verdad? Hay mucha gente que... Perdón. No me enrede no me enturbie el agua. Aquí no se trata de espiritual de cada quien. Aquí se trata de adorar a Dios o adorar la imagen. Sí. ¿Honro a Dios o honro al rey? ¿Obedezco la ley de Dios o obedezco la ley del rey? ¿Qué harías tú? No es de cada quien. Si tú adoras a Dios, estás bien con Dios, aunque signifique morir. Pero si tú desobedeces a Dios, preservas tu vida, pero transgredes la ley de Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado, y pecado es transgresión de la ley, es la muerte. Entonces, ¿qué haces? ¿Obedeces al rey? La ley de Dios. No, eso está sin convicción. Eso está sin convicción. Sí, Diana, ¿qué harías? ¿Obedeces al rey o te permaneces firme a Dios? Firme a Dios. Aunque signifique morir. Claro. Al final es lo mismo porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios tiene una promesa con nosotros de si somos fieles a Él. Sí. Entonces, Además,
¿qué es preferible? Hasta Jesús lo dijo, perder el alma o perder el cuerpo, perder nuestra eternidad, nuestra conexión con Dios o perder el cuerpo. O sea, yo sé que es una situación sumamente difícil, pero uno debe escoger a Dios frente al mundo. Esto, miren, a veces no estamos, esto es demasiado profundo. Esto que estamos viendo hoy es demasiado profundo, porque si obedecer a Dios significa que me maten, estoy dispuesto a dar mi vida y no violentar ni desobedecer la ley de Dios. Es que esto es muy profundo. Y le voy a ser honesto, hay gente que diga, no, hombre, a mí, no, yo me pongo de rodillas, y si no hago que me estoy amarrando ahí el cordón del zapato, pero a mí no me van a matar, o algo así. Jorge, disculpa, eso es como lo que vimos la semana pasada, lo del sábado, de guardar el sábado. Para mí es un poco difícil. Y traté de hacerlo este sábado. Ay, qué bueno. Traté por lo menos de disminuir el trabajo, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, es que no hay de otra. ¿Ustedes pudieron ver el testimonio que grabé en vivo con una muchacha el sábado a las 11 de la mañana? Sí, no lo vi en vivo, lo vi después, pero lo vi. Les invito a verlo. Esta niña, oiga, tiene fe, y ustedes van a ver en el testimonio cómo Dios es fiel a la fe de Jill y cómo Dios le contesta inmediatamente debido a su fe. Ahora, aquí hay un detalle. Yo no soy Dios, yo no los voy a juzgar. Al final, cada uno toma sus decisiones. Aquí el rey dio una orden: adoren o mueran. Si ustedes adoran la imagen, es transgresión del segundo mandamiento de la ley de Dios. Si adoran la imagen, le quedas mal a Dios, pero preservas tu vida. Si decides permanecer fiel a Dios, entonces te van a matar, pero vas a ser fiel con Dios. Qué difícil decisión. Dígame, doña Clarita. Que para mí también se transgrede el primero, porque el primero Jehová se presenta, Yahvé, bueno, o Jehová, es yo soy el que soy, o sea, está diciendo, se presenta a él y dice que no debemos tener dioses ajenos. Y la estatua no era solo la estatua, estaban adorando al dios ajeno, en este caso llamado un rey, que se sentía Dios, llamado Nabucodonosor. Ponerse de rodillas simbolizaba transgredir 2 mandamientos, no uno. Vamos a decirlo, son 2. Entonces, si transgredes esos 2 mandamientos, si los transgredes, preservas tu vida. Si decides ser fiel a los mandamientos de Dios, significa la muerte. ¡Qué difícil! Vamos a ver qué pasó acá. Volvamos a Daniel, el capítulo 3, y vamos al versículo número 8. Daniel, capítulo 3, versículo 8. Rommel, ya que me habló sin convicción, lo voy a castigar. Versículo 8, Rommel. Daniel 3:8. Okay. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siga. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Paremos ahí. Esta no era una orden normal, era una ley del rey. Vean lo que dice al principio del versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ¿qué? Una ley, una ordenanza, una ley. Aquí tenemos un conflicto entre 2 leyes. La ley de Dios y la ley del poder político del imperio de Babilonia. Vean qué interesante. Hay una conflicto entre leyes y hay un conflicto entre 2 seres. Detrás de este conflicto hay un conflicto supremo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Verdad? Aquí hay un conflicto intrínseco entre 2 conceptos, entre 2 sistemas, entre 2 poderes, entre 2
personajes. Adoración a Cristo y a su ley o adoración a Satanás y su ley. Vean qué interesante. Era una ley. Ahora miren lo que sucede. Versículo número 12. Adelante, Rommel. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Note, hubo de toda esa gran multitud del poder político, religioso, pueblos, naciones y lenguas, ¿cuántos decidieron ser fieles a Dios y a su ley? 3. Óigame, esto es una gran lección para el tiempo del fin. Ahorita vamos a hacer una aplicación. 3. Una minoría. 3. Y miren lo que pasa con el rey. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Paremos ahí, paremos ahí. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego? ¿Saben quiénes eran? Vamos a poner aquí una marquita en Daniel capítulo 3 y vámonos para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a ver quiénes eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Daniel capítulo 1. Versículo, Daniel capítulo número 1 y el versículo número 6. Dice, entre estos, el rey Nabucodonosor manda o invade Jerusalén y trae un montón de esclavos. Dentro de los esclavos vienen muchachos que el rey quiere separar para que fueran servidores del palacio. Y dentro de estos muchachos, dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asaías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-Nego. Estos 3 muchachos eran los amigos de Daniel. Y estos 3 muchachos, junto a Daniel, deciden mantenerse firmes en cuanto a los propósitos de su corazón y deciden no contaminarse con la comida del rey y mira el resultado que hubo sobre ellos. Versículo 17, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20, en todo asunto, versículo 19, perdón, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos muchachos eran 10 veces más inteligentes, 10 veces mejores que todos los funcionarios públicos del imperio. ¿Quiénes eran estos 3? Capítulo 2 de Daniel capítulo 2, y vean lo que dice el versículo número 49. Daniel 2:49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Estos 3 muchachos no eran simples hebreos, eran funcionarios de la corte del imperio más importante del mundo en este contexto histórico. Eran funcionarios, eran gobernadores, posiblemente alcaldes, ¿verdad? De la provincia de Babilonia, pero no eran alcaldes comunes y corrientes, eran 10 veces mejores que cualquier otro alcalde, que cualquier otro funcionario, con una ventaja: no robaban, porque hay un mandamiento que dice no robarás. Y estos alcaldes eran fieles a la ley de Dios, eran correctos y eran personas que se distinguieron por su lealtad a Dios
y por su integridad y su honradez. Cuando el rey, que estaba enfogonado, estaba molestísimo, cuando el rey le dice que hubo 3 que no quisieron postrarse ante la imagen, dice que se llenó de ira. Eso lo dice el versículo de Daniel capítulo 3, el versículo número 13, el 13. Dice que se llenó de ira. Pero cuando le traen a los hebreos y él ve que son sus mejores funcionarios públicos, intachables, íntegros, no robaban. Por el contrario, las finanzas de Babilonia habían crecido bajo la administración de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey vio que son los mejores alcaldes y gobernadores que el imperio ha tenido en su historia, miren lo que hace el rey. Versículo número 14. Habló Nabucodonosor y le dijo, recuérdense que en el versículo 13 estaba lleno de ira. Y cuando le trajeron y los ve, dice el versículo 14, ¿es verdad, Sadrach? ¿Es verdad, Mesach? ¿Es verdad, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Pues ahora estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. En otras palabras, les está dando una segunda oportunidad. El rey ya cuando ve quiénes son, dice, pero ¿cómo voy a matar a estos muchachos? Han sido leales, honestos, son los mejores de mi gobierno, los mejores ministros, el mejor ministro de Hacienda, el mejor alcalde, el mejor ministro de Educación. ¿Cómo los voy a matar? Les voy a dar una segunda oportunidad. Y esto es inaudito. El rey dando una segunda oportunidad. Y mire la declaración que hace. Dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí el rey dice, bueno, les voy a dar una segunda oportunidad. Póstrense. Cuando oigan la música, adoren la imagen. Porque ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano y de mi autoridad y de la sentencia de muerte? Y la sentencia de muerte era un horno de fuego ardiendo. La muerte era a través de un horno de fuego ardiendo. Ahora, voy a hacer un comercial, el primer comercial de la noche. Voy a dejar el estudio aquí para el comercial. Yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo número 13 y los versículos 14 al 18. Apocalipsis, capítulo número 13. Vamos a leer los versículos del 14 al 18. Apocalipsis 13, del 14 al 18. Vamos a pedirle a Sandra. Apocalipsis 13, del 14 al 18. Adelante, Sandra. Ok. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Qué interesante. Aquí se habla de una imagen del primer monstruo o de la primera bestia. Y que esta imagen iba a recibir aliento para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
¿No se les parece el relato que estamos estudiando en Daniel 3? Por supuesto, sí. Está hablando de lo mismo. Lo único es que en Daniel 3, volvamos a Daniel 3, en Daniel 3 está hablando de una imagen literal de oro, de una ubicación literal y geográfica, Babilonia. Está hablando literal. En Apocalipsis se habla universal y se habla simbólico. Vamos a descubrir muy pronto la verdad bíblica acerca de la imagen de la bestia. Sigamos con el primer relato. Para poder entender y descubrir qué es la imagen de la bestia, tenemos que estudiar hoy Daniel 3. Sigamos leyendo. El rey los advierte, les da una segunda oportunidad y les dice que Dios los puede librar de su mano. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Creen ustedes que estos 3 hebreos, cuando vieron la segunda oportunidad del rey, empezaron a verse unos a otros y a codiarse y le decían así: Sadrach, ¿qué hacemos? Mesac, ¿qué? ¿Nos doblamos o no? Abednego, nos postramos de rodillas, hagamos que nos amarramos el cordón de la chancleta, del zapato. ¿Qué hacemos? Pongámonos de rodillas para que no nos maten. ¿Creen ustedes que ellos empezaron a murmurar entre ellos estas frases? Quiero decirles que la decisión que ellos habían tomado ya era en firme. Para poder mantenerse de pie, cuando todos los demás cayeron de rodillas, ellos posiblemente pasaron muchos días, meses y años de rodillas para poder mantenerse de pie en el momento de la crisis final. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que tenemos un Dios que servimos, que es el mismo Dios que sirvieron Sadrach, Mesac y Abednego. Es un Dios que no hay imposibles para él. Es un Dios de promesas, es un Dios de poder. Quiero mostrarles un versículo de la Biblia que tiene que ver con el estudio. Está registrado en el libro del profeta, vamos a ver aquí, Isaías, déjenme para ver. Déjenme revisar. Está registrado en Isaías, permítame un segundito. Isaías, el capítulo número 40. Isaías, capítulo 40. ¿Lo tienen todos? 41, perdón. Isaías 41. Este es el versículo preferido de la Biblia de este servidor. Isaías capítulo 41 y el versículo número 10. Como es el versículo preferido mío, lo voy a leer yo. ¿Ok? Isaías 41, 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esta es una promesa espectacular de parte de Dios. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el versículo 13 de Isaías 41 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Tenemos un Dios que nos dice: no tengan miedo. Rommel, no tienes que temer del fuego. Óigame, ¿cuál es el miedo? Dios está con nosotros, no temas. Ahora, miren la siguiente promesa. Aquí en Isaías 43, versículo 2. Presten atención a este versículo. Vean esta promesa divina. Isaías 43, 2. Ese se lo voy a pedir a Diana, en la versión de Diana. Isaías capítulo 43
y el versículo 2. Diana, por favor. Un gusto. Cuando pases por las aguas, contigo estaré. No te cubrirán los ríos. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Wow! ¿Qué dice ahí? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Tenía poder o tiene poder Dios para librarnos de la llama? Sí, sí tiene poder. Pero aquí tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? A Dios no se le exige. Si es la voluntad de Él, pues Él puede librarnos. Y si Él dice, no, mejor que se queme, se quema, ¿verdad? Porque no es una situación. Hay una promesa que la podemos adoptar por fe. Ahora, ¿quiénes son acreedores a la promesa? Miren lo que dice el Salmos capítulo 119 y el versículo 165. Salmos capítulo 119 y el versículo 165. Este se lo voy a pedir a Janina. Salmos 119 y el versículo 165. Adelante, Janina. Vamos a ver qué sucede con los que quieren obedecer esa ley de Dios. Salmo 119, versículo 165. 165 dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Noten, ¿qué pasa cuando obedecemos la ley de Dios? Tenemos mucha paz. Y cuando somos obedientes a la ley de Dios, no hay tropiezo. Dios nos da paz a través de la obediencia a sus mandamientos. En medio de la crisis, volvamos a Daniel capítulo 3, en medio de la crisis, estos 3 hebreos, les aseguro que estaban en completa paz. No tenían temor de morir, porque ellos sabían que Dios los podía librar del fuego. Ellos sabían que Dios los podía librar de la llama del fuego. Y ahora cuando el rey Nabucco les dice de una forma tan imponente, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Miren la respuesta de los hebreos. Vamos a Daniel, el capítulo 3 y el versículo número 17. Versículo 16. Daniel 3:16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, vea qué interesante, porque a Dios no se le exige. Y si Dios no quiere librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tranquilidad, qué firmeza en la decisión que habían tomado. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen ustedes que son el centro de atención en el campo de Dura? ¿La imagen de oro o los 3 hebreos locos que no quisieron obedecer al rey y que van a ser muertos en el horno de fuego? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el centro de atención en este momento? ¿La imagen de oro o los 3 hebreos que no quisieron obedecer al rey? Los 3 hebreos. Los 3 hebreos. Ahora la imagen de oro pasa a un segundo plano. Ahora la atención de toda la muchedumbre que está ahí congregada está en los 3 hebreos locos que van a ser muertos en el horno de fuego por radicales, extremistas y fanáticos. ¿Qué les cuesta ponerse de rodillas un ratillo delante de la imagen? ¿Por qué van a morir? ¿Por qué son tan fanáticos y quieren obedecer esa ley de Dios? ¿Por qué no hacen una excepción? Se hacen de la vista gorda. Vamos a ver qué sucede. Daniel capítulo 3, versículo 19. Vamos a pedirle a Sandra. Daniel 3:19. 19. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes.
Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los 3 jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente. Un segundito. No vamos a leer el 24 todavía. Okay. El rey se puso colorado de la ira, ¿verdad? Se puso como se pone Gustavo cuando pierde su saprissa, colorado de la ira, ¿verdad? Y se puso bravísimo y mandó que calentaran el horno 7 veces más. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. ¿Cómo sabe? Sí, porque usted es como el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla, no sé si pueden ver, ¿ok? Imagínense en la estatua de oro y ahora el rey Nabuco se ensaña contra estos 3 hebreos. Los manda a matar, ¿por qué? Porque fueron los únicos que decidieron permanecer de pie cuando todos los demás permanecieron de rodillas. Solo estos 3 se mantuvieron de pie. Y era tan fuerte la llama del fuego que los soldados que echaron en el fuego a Sadrach, Mesach y Abednego fueron muertos por la llama del fuego que salía del horno ardiente. Y ahora viene la promesa de Dios. Versículo 24, Sandra, versículo 24. De acuerdo. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Paremos ahí. Aquí se cumple lo que leímos en Isaías. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. No te vas a quemar en el fuego. Yo estoy contigo. Aquí el rey Nabucodonosor se espantó porque la llama del fuego no quemó a los hebreos. Ahora, en vez de 3, el rey ve 4. Hay versiones que dicen que es un ángel de Dios. ¿Qué dice la versión suya, Diana, en el versículo 25? Ok, aquí está súper diferente, incluso el 24. Lea el 24. Dice: andaban en medio de las llamas alabando a Dios y diciendo al Señor, poniéndose en pie. Azarías oró así, abriendo su boca en medio del fuego, y dijo: bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Tu nombre es digno de alabanza y glorioso por los siglos. Ok, lo que pasa es que, bueno, esa es una versión, creo que Dios habla hoy, ¿verdad? No sé, San Jerónimo. Sí, sí, lo que pasa es que hay incrustaciones ahí, pero el versículo, ¿no dice ningún versículo el 24? ¿O es el que dice 24? Ese es el que dice 24. Bueno, vamos a leerlo en mi versión. Dice el versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí el mismo Jesús baja en el horno y los acompaña. Voy a mandarles ahora, al terminar el estudio, al WhatsApp del grupo un pequeño video de una película sobre este relato para que ustedes lo vean más gráficamente. Está muy bonito. Ahora se los paso. Aquí el rey ve 4 y el rey se asusta. Ahora les hago otra pregunta. ¿Quién cree ustedes que es el centro de atención ahora? ¿La imagen, los 3 hebreos o el cuarto que aparece de pronto en el horno de fuego?
El cuarto que aparece. Ahora el centro de atención es Cristo Jesús. En medio de la crisis, Cristo se hace presente y Cristo es el que acapara el centro de atención. Por eso Él nos dice, no temas, que yo estoy contigo. Estos hebreos prefirieron morir antes que desobedecer la ley de su Dios. Y Dios les dio perfecta paz y cumplió la promesa de que la llama no los iba a quemar y que iba a estar con ellos en medio de la crisis. En el tiempo del fin, tenemos que entender que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el rey da 3 órdenes aquí en este relato. La primera orden es, vengan al valle de Dura. Ellos obedecieron esa primera orden, eran funcionarios públicos. La segunda orden es, póstrense y adoren la imagen o los mato. Y ellos no obedecieron esa orden, porque esa orden significaba quebrantar la santa y eterna ley de Dios. Y ahora miren cuál es la tercera orden que da el rey. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego. Y miren qué les dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Hace unos instantes les había dicho, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y aquí está diciéndole Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. La tercera orden. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Noten, ellos obedecieron 2 de 3 órdenes. No obedecieron la orden que tenía que ver con la ley de Dios, porque dice la Biblia que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa cita se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos, capítulo 5, versículo 29. El primero que la encuentra, la lee por favor. Hechos 5, 29. Acá yo la tengo. Dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Mónica. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto fue lo que hicieron estos 3 hebreos. Obedecieron a Dios antes que la orden del rey Nabuco. Porque las órdenes que el rey Nabuco dio, 2 de 3 sí obedecieron. Pregunto, ¿por qué no obedecieron una de las 3 órdenes que dio el rey en este relato? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Es que Adelante. hicieron la que no transgredía la ley de Dios. Muy bien. Ellos prefirieron obedecer a Dios y su ley y por eso no obedecieron al rey. Por eso no obedecieron al rey, porque primero está Dios y su ley. Ahora vean, cuando el rey les dice salgan, ellos salieron obedientemente, respetuosamente al rey. Versículo 27 de Daniel 3. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Impresionante. Aquí Dios los protege en medio de la crisis. En medio de la crisis, Dios protegió a sus hijos fieles. Ahora, miren el resultado de la fidelidad de estos 3 hebreos. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Saben ustedes cuántas conversiones hubo ese día al Dios verdadero? ¿Cuántas personas cambiaron de Dios y dejaron de servir a Bel-Marduk y a los ídolos falsos de Babilonia y empezaron a servir, a honrar y a obedecer al Dios soberano de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que hace milagros, el Dios que libra del fuego, el Dios que está en medio de la crisis? Esa mañana en el Valle de Dura hubo miles y miles de conversiones al Dios verdadero. Y les pregunto, ¿cuántas campañas evangelísticas dieron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas predicaciones hicieron? Ni una sola. Puro testimonio. Ahora voy a hacer una aplicación para terminar nuestro estudio en esta noche. En el tiempo del fin en el cual estamos viviendo, todos los pueblos religiosos del planeta Tierra, todos los políticos de la Tierra se encuentran de pie ante la formación de la estatua o de la imagen de la bestia. Cuando llegue el momento de postrarse y adorar la imagen de la bestia y la marca de autoridad que la imagen de la bestia impone, ahí va a haber una división entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Para poder permanecer de pie en medio de la crisis, como permaneció de pie estos 3 hebreos, como permanecieron de pie estos 3 hebreos, hoy tenemos que estar consagrándonos de rodillas, pidiéndole a Dios del cielo fortaleza para poder mantenernos obedientes a sus mandamientos. Solamente los que sean obedientes y a través de la oración y de la fidelidad se mantengan fieles a la obediencia de los mandamientos de Dios, van a poder mantenerse de pie cuando todos los demás caigan de rodillas. Hoy el mundo religioso no está de rodillas clamando a Dios por su espíritu, no está de rodillas obedeciendo la ley de Dios, está en desobediencia a los mandamientos de Dios, en un llamado libertinaje, porque han convertido en libertinaje la gracia del Señor. Y cuando venga la crisis final, muchos, una gran mayoría, va a caer de rodillas y va a adorar a la imagen de la bestia. Pero si tú quieres en esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero permanecer fiel a ti, obediente a tus mandamientos, aunque eso signifique la muerte, yo quiero hacer un pacto contigo, creo tu palabra, creo que tú vas a estar conmigo en medio de la crisis y tienes poder para librarme de la muerte, pero lo acepto por fe y me dedico a ti y acepto obedecerte solamente a ti, honrarte a ti y doblar mis rodillas solamente a ti. Dios va a hacer milagros en el tiempo del fin. La imagen de la bestia vamos a descubrirlo muy pronto. Hoy en nuestro primer estudio voy a hacer un resumen meteórico. Una imagen, el poder político, el poder religioso y el mundo entero de pie ante la imagen. Una ley universal de muerte, adoración o muerte en el tiempo del fin. Y los que se mantengan fieles van a ser bendecidos por el Señor. Y la gran mayoría cae de rodillas ante la imagen de oro. No pueden perderse el estudio de la próxima semana. Vamos a ver este mismo concepto que estudiamos hoy en Daniel 3, reflejado en la vida de Cristo Jesús. Cómo Satanás muy hábilmente replica lo mismo. La unión de los políticos, la unión de los religiosos y la unión de los pueblos en contra de Cristo. Usted no puede perderse el estudio de la próxima semana. Vamos a descubrir
cómo Satanás perfecciona en el tiempo de Cristo esta estrategia y cómo la relanza bajo otro nombre en el tiempo final. La Biblia le llama la imagen de la bestia, pero vamos a descubrir cómo se llama en el ambiente cristiano político en el tiempo del fin. Muy bien, he terminado mi estudio en esta noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estudiamos hoy? Puede levantar la mano y vamos a tomarnos un par de minutos para resolver alguna pregunta que ustedes tengan hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada más recordarle lo que le pregunté la sesión pasada, que me imagino que más bien la va a contestar la próxima, que hoy no dio tiempo, que es cómo se amalgaman todas las otras religiones falsas con respecto al poder del Vaticano. Bueno, ve qué interesante, ¿verdad? No puede perderse, Clarita. Usted se puede haber perdido el estudio de hoy, pero el de la próxima semana no se lo puede perder. Vamos a descubrir todo esto muy pronto. Vamos a descubrir la próxima semana la verdad bíblica acerca de la imagen de la bestia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O quedó claro el estudio por hoy? Una cosita última. Tengo dos Biblias aquí, la Reina Valera, que yo prefiero, pero saqué una que es ecuménica, ¿verdad? De Jerusalén, y vienen unos cánticos. Dice que es algo que está como en griego y no solo en arameo, algo así. Pero son bonitos cánticos, es cánticos de azaría en el horno, y como lo que están orando, cantando los tres jóvenes dentro del horno. No sé, eso es como un adicional, pero viene... Sí, eso es lo que estaba leyendo Diana. Yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén también. ¿Es esta la que usted tiene? Sí, correcto, esta es la de Jerusalén. La diferencia entre la Biblia de Jerusalén y la Biblia Reina Valera del 60 es que esta Biblia, la Biblia Jerusalén y la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Nácar Colunga y la Biblia Torres Amat, la Torres Amat es de donde sacamos el versículo de Apocalipsis 13:18, ¿recuerdan? Así esa yo la tengo herencia de mi madre también. Es esta que tiene los bordes de oro, ¿verdad? Estas, la Torres Amat, la Jerusalén, la Biblia de Latinoamérica, tiene 14 libros más que la Biblia Reina. De los anónimos, sí, yo sé, Son los pero libros es adicional. O libros apócrifos. Después de la primera traducción de la Biblia, la Iglesia Católica dice, ¡ay, aparecieron 14 libros más! Resulta que esos 14 libros más, la comunidad no aceptó, la comunidad cristiana no aceptó esos libros como inspirados. Pero la Iglesia Católica siempre los metió en sus traducciones. Ambas Biblias son traducidas por sacerdotes católicos, tanto la versión Reina Valera como todas las versiones han sido traducidos por sacerdotes católicos. Y resulta que no aceptaron esos 14 libros en la versión Reina Valera, que fue la primera compilación donde todos estuvieron de acuerdo, y no aceptaron estos 14 libros deuterocanónicos o apócrifos. Se consideran libros no inspirados. Dicho sea de paso, hay algunos libros de ellos que hablan de cosas que no tienen fundamento bíblico, se contradicen, ¿verdad? Por eso es que el mundo protestante no acepta esos 14 libros. Y la Iglesia Católica, pues, no, van porque van. Y ya ustedes saben cómo actúa. Este en particular no es un libro, sino es un trozo que es como un poema supuestamente escrito por los... Bueno, te lo pongo. Puedes leer el poema, pero no podemos dar certeza de que haya sido inspirado por Dios, ni que hayan sido las palabras de Azarías. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el estudio de esta noche? Diana. Don Jorge, de hecho en esta Biblia, antes de ese párrafo, digamos, dice, lo que sigue no lo hallé en los códigos hebreos. Ok. Sí, dice que solo los griegos, no los arameos. Por eso, no se si son los griegos, no arameos. Eso no sí eran inspirados. Sandra. Y sí dice que es un ser divino. Ahí no habla de un ángel. Nabucodonosor es el que dice que es un ángel, pero en esta traducción también habla de un ser divino. Bueno, cuando estudiemos quién es el ángel de Jehová, se van a dar cuenta que es Cristo Jesús. ¿Ok? Sí, pero puedo decir que habla de un ser divino es más allá que un ángel. Sí. ¿Entiendes? Es más correcto, me parece. Correcto. ¿Quieres decir algo, Sandra? Sí. Es que vieras que me quedo pensando
en Daniel 1:19, ¿sí? Donde dices que eran 10 veces más inteligentes. Entonces, el hecho de ser ellos tan inteligentes favorecía para que ellos hicieran lo que hicieron, ¿verdad? Tener esa fe tan grande en nuestro Señor. Entonces me pregunto, ¿cómo es la inteligencia nuestra? No sé. Bueno, ya que toca Daniel 1, quiero decirles que tengo un estudio grabado sobre Daniel capítulo 1. Si ustedes quieren, al finalizar este estudio, voy a poner el link del estudio de esta noche y pongo el link del estudio de Daniel 1. Nada más les voy a dar una pista, pero no me pregunten porque mejor ven el estudio. La inteligencia de la persona está relacionada con su nutrición. Bien, eso está en Daniel 1, capítulo 1. Usted es nutricionista, ¿verdad, Sandra? Coma mucha carne, chicharrones, asados. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Lo que la tierra da. Ustedes están viendo vino tinto. Bien. Gracias por su participación, don Gustavo. ¿Puede poner el micrófono en mute? No nos llame, Gustavo, lo vamos a llamar. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el estudio de esta noche? No es pregunta, un comentario a lo que decía Sandra. Yo sé que tiene que ver la nutrición, pero también era la dedicación que ellos tenían a Dios. Dios les da esa sabiduría, igual que lo hizo con José, por ejemplo. O sea, tiene que ver también con la dedicación. Ellos no comían lo dedicado a los dioses. Ellos estaban dedicados. No perderse el estudio de Daniel 1, que lo voy a pasar ahora en el link para que lo escuchen y lo vean, porque ahí viene muy bien explicado. Muy bien. Diana, ¿tenías alguna otra pregunta? ¿No? Mariela. Janina. Estoy esperando el juicio, yo. Bueno, pero es que vamos poco a poco. Usted quiere ponerme a correr. Vamos a llegar al juicio, pero todavía no. Muy bien. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a... Rommel, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Vamos a terminar nuestro estudio en esta noche a través de la oración. Les invito a inclinar el rostro para que terminemos con una plegaria. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor bendito, entendemos esta noche la importancia de la obediencia a su santa ley. Señor, vemos cómo estos 3 hebreos decidieron morir antes que transgredir su ley y cómo usted se manifestó en medio de la crisis y cómo los rescató en medio del fuego. Padre bendito, por favor en esta noche le pido que usted pueda poner ese mismo espíritu, ese mismo entendimiento de Sadrach, Mesach y Abednego en cada uno de nosotros, que podamos entender que mucha paz tienen los que guardan tu ley. Y Señor, que podamos ser leales, obedientes a sus mandamientos hoy y siempre, para que podamos disfrutar de su protección, de su paz, y que podamos ser victoriosos en el tiempo del fin. Señor, que al despedir este estudio, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Y gracias, Padre, por su presencia, por su compañía en este estudio. Gracias por la unción de su Espíritu Santo. Gracias por la protección de sus santos ángeles. Gracias, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Y nos vemos. Salud, buenas noches. Pura vida. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches.